Buen día, hermanos. Quería que avancemos con el estudio del capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Ya vimos cómo la fe actúa en diferentes situaciones y en diferentes instancias de la vida. Cómo ser la fe en momentos de prueba, como vimos en el versículo 17 con Abraham, o la fe en tiempos de vejez, como vimos en los versículos 20 al 22 con Isaac, Jacob y José. Ahora el autor, vamos a leer el versículo 23, abarca la fe de Moisés. Dice el versículo 23, Hebreos 11:23, por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Abraham fue importante para los judíos, porque fue sobre quien reposó las promesas de Dios, pero Moisés es más importante para ellos porque cuando él empezó a actuar fue cuando ya estaba la nación constituida, ya eran un pueblo. En los versículos 23 que leímos y en el 27 habla de una situación en particular y es el temor. Entonces vemos cómo la fe tiene que obrar en medio del temor, cómo la fe nos fortalece en momentos de temor y cómo la fe toma decisiones en tiempos de temor. Nos ayuda a tomar buenas decisiones. Porque uno muchas veces ante el temor toma malas decisiones, pero la fe que tenemos vamos a ver que nos ayuda a tener y a tomar buenas decisiones. Moisés nace en un momento complicado para el pueblo de Israel, porque nace en Egipto y no la estaban pasando bien. Para poder leer un resumen de la vida de Moisés podemos leer Hechos capítulo 7, a partir del versículo 17, la historia contada a través de Esteban. Hechos 7, 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Es decir, Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a estar esclavo en Egipto. De esa promesa habla. Entonces dice el versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. El autor, antes de hablar de Moisés, empieza a hablar de los padres de Moisés y de su fe. Dice el autor a los hebreos que los padres de Moisés lo vieron hermoso, y la verdad que todos los padres vemos hermosos a nuestros hijos cuando nacen, pero ese hermoso que habla el libro de Hebreos habla de que hubo algo especial en Moisés. En otras versiones dice que no era un niño ordinario. El historiador Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, él menciona que hubo visiones por parte de Dios a sus padres, indicándoles que ese niño era importante para el pueblo. Lo que tenemos como dato en la Biblia es lo que dijo Esteban en el versículo 20. Hechos 7:20 dice que Moisés al nacer fue agradable a Dios. Entonces ellos por la fe desafiaron la orden del faraón, que había dado la orden de matar a todos los que nacían varones. Ellos por la fe obraron y tomaron una buena decisión cuidando la vida de ese niño. Lo escondieron por 3 meses hasta que ya no lo pudieron esconder más y por la fe lo escondieron entre los juncos del río Nilo.
Dios soberanamente cuidó a Moisés en esa canasta calafateada y lo llevó hasta la hija de Faraón. Estos padres seguramente tenían temor del Faraón, pusieron su vida en peligro, pero había alguien al que ellos temían más, y esto es a Dios. En la Biblia encontramos 12 veces la palabra temed, y siempre está referida a Dios, como el único que se le debe temer. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los padres de Moisés tuvieron temor de Dios, más que del decreto del rey de Egipto. En eso quería que meditemos en esta mañana, cómo la fe nos ayuda a enfrentar los temores y a tomar buenas decisiones. La Biblia nos exhorta a tener temor de Dios, y la fe usa ese temor a Dios para tomar buenas decisiones. El temor a Dios que debemos tener se va cultivando en nuestra relación con Él y en el conocimiento que vamos adquiriendo de su persona a través de la Biblia. Este temor de Dios es reverencia, es respeto por Dios, es tener una conciencia de que Él está viendo nuestra vida constantemente y debemos tener temor de ofenderlo. No miedo a su ira. Miedo a su ira deben tener aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener miedo a fallarle, a entristecerlo con nuestro mal proceder. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando hay temor de Dios en nosotros, entonces nuestra fe nos hará actuar y tomar buenas decisiones, aunque ello también nos lleva a enfrentarnos a la muerte. La fe y el temor de Dios, la fe y el temor que los padres de Moisés tuvieron, fueron realmente honrados por Dios. Dios cuidó de su hijo. Incluso dice que las parteras egipcias, que dice su nombre también en Éxodo 1:17, dice que ellas también tuvieron temor de Dios, temieron más a Dios que a Faraón, y sus familias fueron bendecidas. En nuestra experiencia, recordemos que en los momentos difíciles, en momentos donde tenemos temor, tenemos que tener confianza de que nuestra fe nos va a ayudar a obrar de la manera correcta, pero tiene que haber temor de Dios en nuestra vida. Quizás para algunos el temor que enfrenten va a ser el temor a que lo dejen de lado, o el temor a que se burlen de nosotros por ser cristianos, el temor a perder algún puesto. Recordemos que es mejor temer a Dios antes que a cualquier otro, y que la fe nos hará tomar correctas decisiones. Termino con un texto, también está en Hebreos 12:28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Que el Señor los bendiga y que realmente Dios a lo largo de este día nos haga meditar en estas palabras. Bendiciones.